Muy buenas, estamos aquí de nuevo con más enigmas y más historias interesantes y entretenidas. A mí al menos me lo parece, no me vayan ustedes a llevar la contraria. Hoy les traemos un asunto policial que marcó un momento convulso de nuestra historia. Un tiempo donde se mezclaba lo viejo y lo nuevo y donde los antiguos métodos se resistían a marcharse. De hecho, es que nunca se marcharon, simplemente sus protagonistas se jubilaron. Lo van a entender enseguida. Luego también estarán aquí nuestros compañeros Miriam Mellado y Daniel Brun, así que sin más, empezamos otro Enigmas de la Historia. Bien, pues hoy empezamos el programa con nuestra arqueóloga de cabecera, Miriam Mellado. Muy buenas, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues encantado de recibirte aquí otra vez, que seguro que nos traes temazos súper interesantes. Bueno, pues eso intento, que el verano es un poquito más complicado para la arqueología, para las noticias, ¿no? Pero sí, te traigo 4 que yo creo que están interesantes. Pues empieza por el que tú quieras. Pues mira, voy a empezar por la noticia del mecanismo de Anticitera. Que es una especie de artefacto, para la gente que no conozca lo que es el mecanismo Anticitera, es un artefacto que se encontró en la isla griega Anticitera y que, bueno, durante muchísimos años se ha creído que era una especie de computadora analógica, que era capaz de predecir eclipses, de controlar sistemas astronómicos y demás, pero gracias a los avances como el modelado 3D que tenemos hoy en día, se ha podido recrear virtualmente el mecanismo Anticitera. ¿Cómo se ha hecho esto? Se hace pues como una especie de escáner al objeto y después se reconstruyen las partes que se han deteriorado. ¿Qué pasada? Y han encontrado cositas curiosas del mecanismo, que siempre ha sido muy famoso también porque estaba hecho en bronce, que era un metal muy valorado en esa época, que era muy prestigioso. Y bueno, se han dado cuenta de que de sus 33 engranajes que tenía y sistemas así complejos con una polea y demás, se han dado cuenta de que tenía errores, ¿no? De que en la ruedecita de los engranajes, en los dientecitos, había dientes que estaban mal o que no estaban completos, que el sistema en sí, trabajando completo, no hubiera funcionado nunca. Entonces y esto ya han descartado a los extraterrestres, entonces ya, ¿no? Bueno, yo creo que eso no nos lo vamos a quitar nunca de encima, me parece. Es que es curioso porque yo, fíjate, sí había leído mucho sobre este tema y siempre sale, ya sabes, a colación los ovnis extraterrestres y toda la pesca, pero que fallaba el mecanismo nunca lo había entendido, fíjate. Tanto tiempo pensando la gente, los académicos, ¿no? Pensando que era un artilugio, bueno, excepcional, ¿no? Una tecnología avanzada. Sí, más avanzada que hoy día, yo he escuchado llegando a ser un protoordenador. Sí, sí, sí. Y finalmente se ha conseguido demostrar, gracias a estas técnicas, pues que no sería más allá que un modelo que seguramente sería una idea y que a lo mejor se hubiera podido llevar a cabo, pero pasaron muchos siglos, ¿eh? Desde el mecanismo Anticitera, sí, del siglo I a.C. hasta pues en la Edad Media prácticamente, que empezaron con los astrolabios y cositas de esas, digamos que no se ha creado un artilugio parecido. ¿Era algo de su tiempo o era realmente adelantado a su tiempo? Era, a ver, yo creo que la idea, el concepto... O a lo que entendemos nosotros que había en su tiempo, porque tampoco vamos a conocer todo exactamente, claro. Claro, yo creo que lo que es el concepto de ese artilugio
Es muy avanzado, es una persona que pensó mucho, le dio muchas vueltas a la cabeza. Pero no funcionó, o sea, era más un elemento mejor de prestigio. Hay algunas teorías incluso que dicen que podía haber sido hasta un juguete para enseñar a los niños cómo funcionaban las cosas, sobre todo, ¿no? los sistemas astronómicos, que ellos, los griegos y los romanos, sí controlaban estas cositas. Entonces esto, como me decías, rompe con toda la narrativa tradicional, ¿no?, sobre esto. Sí. A ver, para los que estamos muy a favor de estas cosas, es maravilloso saber por fin qué era este mecanismo, claro, y que no era producto de un genio que vino, ¿no?, del cielo, hizo esto y se fue, sino que pues que la gente pensaba, hacía las cosas, hacía sus artilugios para poder comprender las cosas. Para otras personas dirán que, bueno, será una decepción, porque es mucho más bonito creer, sí, hombre, que era una especie de ordenador. A mí me encantaría que hubieran venido los extraterrestres, nos hubieran iluminado con su tecnología y todo eso, pero mientras no haya pruebas, pues tendremos que ceñirnos a lo que dice la historia. De momento no hay pruebas, de momento es lo que hay, entonces lo siento por aquellos que tenían en el corazoncito el mecanismo ahí, de Anticitera lo tenían clavado, que era una especie de consola de ahora, pero... Sí, además que es lo que te digo, lo tenían como una cosa casi seguro que no era de la humanidad, digamos. Sí, porque además de momento se ha encontrado uno, claro, no se han encontrado más, entonces sí es verdad que, hombre, el hallazgo, ¿no?, es curioso. Porque... Hombre, un artefacto extraño, curioso, sí es. Sí, y a ver, es muy chulo, de hecho es muy prototipo de película de acción de Lara Croft, ¿no? Un poco. Sí, sí. Es ese tipo de artilugios que esperas que te hablan un tesoro, una caja mágica o algo, pero bueno, no quedó más allá de un modelo que intentaba, pues eso, explicar cómo se funcionaban los sistemas de los astros y demás, y poco más. Sí, que al final lo que tú dices puede ser un adorno, un juguete para niños, mil cosas. Eso todavía no se sabe con certeza, pero entra dentro de la posibilidad. Lo que sí se sabe es que no se usó, no funcionó, porque tenía errores. Porque estaba defectuoso. Hombre, si apareciesen más objetos similares... Pero también es muy complicado. ¿De qué año decías que estábamos hablando? Siglo I a.C. Es complicado encontrar, porque además está hecho de bronce, que era un metal muy valioso para ellos. Claro, es que si lo encuentran años posteriores, funden y hacen mil cosas con ellos. Exacto. Es muy complicado, puede ser que haya más, pero es complicado que encuentren otros parecidos a... Bueno, así por lo menos sigue un poquito de misterio. Sí, eso sí, el misterio todavía le abraza, entonces... Bueno, ¿qué más cositas me traes? Pues mira, te traigo... Las noticias de hoy van a ser un poco tecnología y ciencia. Muy bien, muy bien. Y esta que te traigo es sobre la IA, sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Que yo sé que mucha gente ya le puede crear rechazo de primeras la inteligencia artificial, pero bueno, con esta noticia yo vengo a demostrar que se pueden utilizar para cosas buenas, ¿vale? Y es que la noticia es que se han hallado en Herculano, esta ciudad que también quedó totalmente cubierta por la lava en la erupción del Vesubio, junto con Pompeya, pues se ha descubierto en la villa de los papiros un papiro al que se le ha sometido una serie de análisis para poder saber de quién era o qué había escrito dentro. Estamos hablando que es una villa donde se encontró una biblioteca que está paradójicamente perfectamente conservada por toda la capa que le cubre, ¿no?, de ceniza, pero a la vez deteriorada porque está carbonizada. Pero gracias a la inteligencia artificial se ha podido descifrar de quién era el papiro y de qué trataba el papiro. Entonces, lo que se ha hecho ha sido coger el papiro, se le ha hecho una serie de pruebas, ¿no?, para poder volver a recrearlo virtualmente, y a través de una serie de procesos con unos nombres rarísimos se ha podido desdoblar, ¿no?, abrir el papiro, y entonces lo que han hecho es aplicar la inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial con un papiro de Herculano? Claro. Pues es a través de unos entrenamientos muy estrictos de la inteligencia artificial, haciéndole leer papiros y textos similares, sí, que se han conservado, y se le ha ido entrenando a la inteligencia artificial, de tal manera que ella ha sido capaz de diferenciar entre la tinta escrita y el papiro.
y se ha conseguido saber que era un papiro de Filodemo de Gádara, o Gádara, no sé cómo se dice, que era un discípulo de Epicuro. Y incluso se sabe el título del papiro, que se llama Sobre los vicios, que trata pues del amor, la pasión, el miedo, bueno, todas estas emociones que se llevan sintiendo desde hace mucho. Y pues, bueno, me parece muy interesante ver cómo la IA tiene todos estos problemas, todos estos riesgos que estamos viviendo, pero que tiene su lado bueno, su lado que yo creo que es el que hay que explotar, que es el de la ciencia, ¿no? El de poder llegar a estas cosas, a descifrar un papiro que está prácticamente carbonizado. Pues me parece maravilloso. De todas formas, es que lo que hablamos, la gente condenando a la IA somos nosotros, la IA es lo que le enseñes, no aprende sola. Exacto. No se forma sola, son los datos que nosotros le vamos aportando. Es justamente el caso de este papiro de Herculano. Tú entrenas a la IA muy estricta, con muchísimos papiros anteriores para que él sepa diferenciar, la IA sepa diferenciar la escritura que hay dentro del papiro. Esto da esperanza porque se va a poder descifrar todos los papiros que hay en esa biblioteca. Es que es una maravilla, porque es que incluso podemos acceder a lenguas que no conocemos, que no somos capaces de descifrar. Sí, a lo mejor ahí le puede costar un poco más, porque la IA siempre parte de modelos que ya existen. Referencia. Pero sí, me parece que es un avance muy importante, porque bibliotecas, archivos o textos que se han perdido por inclemencias meteorológicas, climáticas o por el propio ser humano, sí, somos muy de eso. Se van a poder ir descifrando con esto. Entonces me parece que va a aportar al conocimiento, ¿no?, a la cultura humana mucho. Claro, es que además es una ayuda, no es un oráculo, como la gente se dirige a la inteligencia artificial como un oráculo. El otro día leí, es que flipé en colores, te lo juro, tía. Leí pues que un católico, un creyente, llamémoslo X, escribía cómo engañaría el demonio, como si solo hubiera uno. Bueno, en fin, es muy largo en la historia humana, como si solo tuviéramos un demonio en nuestros escritos. Cómo era el demonio para engañar al ser humano hoy día, ¿no? Para que pecara. Y me hacía gracia porque es lo que hemos leído 100 veces, o 1000 millones de veces, y la Iglesia te lo ha dicho 100 veces, y te lo ponía como un descubrimiento único porque lo ha dicho la IA. No lo ha dicho la IA, lo ha dicho gente que le ha metido información a la IA no piensa sola. Claro, la IA es un arma de doble filo, es verdad que la gente nos fiamos mucho de la IA, yo me meto también, yo la utilizo, no me avergüenzo de decirlo, utilizo la IA porque si la sabes usar como herramienta, es una herramienta muy buena. Te quita muchísimo trabajo. Sí. El problema es que tú piensas, el problema es cuando sustituyes tu inteligencia natural por la inteligencia artificial. Ahí es cuando está el problema. Si la inteligencia artificial es para ayudarte a ti, tu inteligencia natural, fenomenal. Cuando la sustituyes es cuando está el problema. ¿Ves? Eso sí que me preocupa. Que en un futuro ya no queramos aprender porque la IA le hemos enseñado todo lo anterior, ya no le enseñemos nada nuevo y simplemente estemos con lo que nos diga. Que seamos tontos de capirote, o sea, un poquito más que ahora, vamos. Yo creo que la inteligencia artificial siempre va a necesitar una inteligencia natural para controlarla. Además lo hemos visto mucho en películas, ¿no? Sí. Yo Robot y todo este tipo de películas que son que recrean estos escenarios en los que los robots o la inteligencia artificial se rebela contra el ser humano, ¿no? Y que hay gente incluso que le habla muy bien a la IA por si acaso pasan cosas de esas. Sí. O como Rajoy, ¿no? Que había que construir más máquinas para que hicieran más máquinas. Máquinas, sí. Claro. Al final se va a acabar necesitando una inteligencia natural porque lo que tiene el ser humano no lo tiene una máquina. No lo va a tener nunca. Hay mucha gente que tiene miedo de que su puesto de trabajo peligre. De hecho, en mi propia profesión, mucha gente dice, ya no vamos a necesitar excavar. Bueno. Tendréis herramientas que lo hagan más cómodo, pero al final, como decía el papiro, se necesitan los vicios humanos. Se necesita más que ser una simple máquina y haber entrenado mucho, ¿no? con muchos algoritmos y con muchas cosas. Se necesita alguien que controle la inteligencia. Claro. La inteligencia sola, así, a su libre albedrío, como se diría, lo peligroso es un caos. Lo peligroso es que la controle. Ese es el problema. Ese es el principal problema, no la inteligencia artificial, sino quién controla eso y para qué. En este caso que hemos visto del papiro herculano, fenomenal, porque se ha utilizado para hacer algo bueno, que es descifrar un papiro,
conocer al autor, conocer la obra, fenomenal. Eso me parece una cosa fantástica. Ahí es donde la IA sí tiene que meterse, pero está claro que la persona que lo sacó no fue la IA, no fue ChatGPT. No, pero eso tampoco. Bueno, y me traes joyas de metal alienígena. Sí, ostras. Bueno, es que el título de por sí ya, sí, claro, sí, tienes que pinchar. Es que nos vienen de las estrellas y yo no me entero. Claro, es que a ver, yo entiendo que, claro, en el mundo de la prensa y en el mundo de, ¿no? Pues, del periodismo, los clics es lo que tienen. Hay que moverlo, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, esta noticia hace alusión al tesoro de Villena, que se encontró en Alicante en los años 60. Es un tesoro muy grande. Para la gente que no lo conozca, había muchísimos objetos de oro, de bronce, cerámicas, ámbar, de todo, ¿vale? Pero hay dos objetos específicos que se han analizado que tienen hierro meteórico, o sea, hierro que procede de meteorito. Claro, esto desde el punto de vista de la ciencia es maravilloso porque se ha podido, a través de análisis metalográficos y de espectrometría de masas, que lo que hacen es penetrar, lanzar una carga eléctrica en el objeto y según se muevan las moléculas saben qué componente químico es. Bueno, pues se sabe que el hierro natural, el hierro que nosotros conocemos y el hierro meteórico, pues tienen diferentes composiciones, entonces se puede identificar muy bien. La pregunta que yo me hacía, y que también se hace en la noticia, es si las personas que utilizaron ese hierro sabían que era de un meteorito. No. A lo mejor saber que era de un meteorito específicamente no, porque no sabían lo que era un meteorito, claro. Pero sí que para ellos, o sea, sí hay constancia de que fuera algo sagrado, ¿no? Algo que venía del cielo. Entonces, para ellos sí que les confería como una especie de, a lo mejor, símbolo, ¿no? Un poco ritual, sí, algo y demás, más místico, porque era especial, ¿no? Pero claro, aquí vienen y van a venir las teorías como con las dagas de Tutankamón, que también está hecha con material que viene de un meteorito. Y vamos a volver a las mismas teorías de siempre de, bueno, pues esto ha traído un extraterrestre de fuera, esto... Buah, no veas si me caen a mí hostias, con perdón, en internet, porque nosotros defendemos los hechos que consideramos probados. Señores, si yo estoy encantado, ojalá vinieran los de V, los lagartos, los verdes, y vinieran a vernos y todas esas cosas. Pero como no tenemos pruebas, pues no podemos decirlo más que lo que hay. Claro, o sea, la gente piensa que la ciencia, ¿no? O arqueólogos y demás, les queremos como destrozar sus sueños. O sea, ¿a ti te encantaría encontrar un ovni que se estrelló hace 2000 años en el monte Sinaí? Claro, es que seguiría siendo historia de la humanidad. Entonces, sería, al igual que hemos encontrado neandertales, podríamos encontrar perfectamente alienígenas, pero no ha ocurrido de momento. Entonces, bueno, pues de momento les buscamos la explicación que tiene. Y a Roswell no nos dejan entrar todavía. ¿El qué? A lo del ovni de Roswell ese del área 50 y... No, del área 51. Del área 51 no nos dejan entrar todavía. Vamos a ir a hacer un programa allí a Nevada. Estaría bien. A ver, hay cosas que no nos cuentan. Sí, eso hombre, es verdad. obviamente. Pero de momento yo sé que a la gente le puede hacer ilusión pensar que además como es un brazalete, uno de los objetos es un brazalete. No sé, a mí me molaría, o sea, soy el primero que fliparía con ese tema. Vamos. Claro, pero en este caso, pues siento decepcionar a las personas que crean eso. Pero son de meteoritos, caen meteoritos constantemente a la Tierra con materiales que vienen de fuera del planeta. Y además como el tesoro de Villena justo pilló en ese cambio de la edad del bronce a la edad del hierro, el hierro además era un metal súper preciado, claro. Muy preciado, entonces si encima tienes un metal que viene de una roca que ellos han visto caer del cielo, para ellos era lo más, y ahí se ve en el tesoro de Villena, que es uno de los tesoros mejores encontrados, ¿no?, de la prehistoria, junto con el Pero fíjate que seguimos igual que alucinados que entonces porque utilizamos la palabra alienígena en el enunciado. Exacto. Para que la gente pinche. La gente pincha y luego se lleva la decepción. Y entonces los malos son los de la ciencia, porque me han quitado la ilusión. Han dicho que no. Claro. No ven que lo malo es que se ha hecho un título amarillista. Es que te están timando. Y en vez de decir, se ha encontrado hierro meteórico en el tesoro de Villena. Luego ya que cada uno piense lo que quiera pensar. Exacto, no, es hierro alienígena en el tesoro de Villena, en España. Bueno, es que encima nos hinchamos, ahí sí nos hinchamos el pecho, claro. Con otras cosas no, pero ahí nos hinchamos el pecho. Es una maravilla. En fin, bueno. ¿Existen los extraterrestres? ¿Quién lo sabe? Bueno, lo que sí que existe es la arqueología y la ciencia, y de momento
Y Son ya los que está. se encargan de las Es cosas. que de momento sí, yo hasta que no se comuniquen con nosotros... no. Ojalá, ojalá, Que de sí, verdad. que yo si sé es que están todas las teorías de que ya se han comunicado con las principales potencias mundiales y si todo lo que tú quieras contar. Si yo soy un flipado de ese tema, a mí me encanta también, a y mí yo me lo gusta. leo y tal, pero es que yo aquí no puedo decir otra cosa. Pero es que la gente no entiende que no tiene por qué entrar en conflicto una cosa con la otra. Para nada, en absoluto. Que haya vida fuera del planeta Tierra, lo más seguro es que sí, lógicamente, pero el tesoro de Villena lo hicieron las personas. Y además Y que no se más. sabe cómo se hizo, se sabe Sí, cómo sí, se extrajo o sea, el si es metal, que no hay cómo se más. trabajó, Si es que entonces no hay más. no hay más. Bueno, vamos a lo siguiente. Lo siguiente me cabrea a mí un poquillo. Bueno, lo siguiente, Un poquillo bastante. así como estas 3 noticias que te he traído ahora, que parece como que te reconcilian un poquito, ¿no? Con la humanidad, con la ciencia, ves como se han podido averiguar cositas muy interesantes Con que la avanzan. siguiente ya es cuando piensas que donde no hay vida inteligente es aquí. Exacto. Aquí es cuando ya dices, bueno, pues todo lo bonito que acabamos de vivir se va. Y la noticia es que en la noche de San Juan, creo que fue, si no me equivoco, han vandalizado el abrigo de San Roque, que es de Segovia, donde se encontró la huella de Neandertal que hablamos Estuvimos hablando en hace el otro poco, programa. además. Claro, a ver, aquí entran muchas cosas en juego. Lo normal que a lo mejor puede esperar la gente que yo diga es, jolín, porque además aparece en la noticia esta palabra. Qué energúmenos la gente, Sí. ¿no? Porque han vandalizado el yacimiento, bueno, han quitado las vallas que había de seguridad, las lonas, han dejado cerveza, basura, bueno, un desastre. ¿Eso no está protegido? Claro, es ahí donde voy. A lo mejor la gente se piensa que, jolín, la gente tiene que tener más conocimiento. Mira, yo ya he llegado a un punto en la vida que me he dado cuenta de que el ser humano es lo que es. Sí. Y concienciar a la gente es muy difícil. Como es muy difícil concienciar a la gente, hay que proteger las cosas. Sí. Entonces, para mí, yo creo que el culpable de esto ya no es la gente que ha entrado, sino cómo no se ha protegido eso como se tenía que proteger. Y de hecho, los propios investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que están excavando el sitio, que se llevan las manos a la cabeza porque el único elemento disuasorio que tenían eran 2 vallas de estas de obras, estas que son rectangulares, las típicas que quita hasta un niño, y poco más, ¿no? Yo es que alucino con lo que me cuentas, en serio, me indigna muchísimo. Es indignante, pero es indignante que la gente se comporte así de incívica, está claro, pero repito, luego que no sepamos nosotros preservar nuestro patrimonio. Me parece que a quien le competa esto, ¿no? A las autoridades o al gobierno que le competa eso, no sé muy bien quién lo lleva, realmente es el responsable de esto, ¿vale? Para que la gente entienda, cuando tú entras en un yacimiento, solo con pisarlo tú ya lo estás alterando. Sí, imagínate si lo vandalizas a ese extremo. Sí, bueno, según me has puesto, pues eso, se encontró el yacimiento lleno de basura, latas, bricks, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué pasa? Que los estratos, los niveles en el suelo, sí, donde se vayan encontrando las cosas, ya se han contaminado. Claro. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, tampoco podemos hacer milagros los arqueólogos, no podemos pretender sacar, bueno, vida y seña de los neandertales que habitaron ese abrigo si ahora mismo está completamente contaminado. Con toda la mierda, con perdón, de los neandertales que fueron la noche de San Juan, ya hay bastante. Más quisieran llegar también, a neandertales, la verdad. Sí, por lo menos. Y la cosa es que yo soy de las que pienso que esto es porque se castiga poco. Es a lo mejor un poco fuerte decirlo así. No. Pero tú no vas a ir a vandalizar un concesionario de Ferrari. No. Porque sabes lo que cuesta un Ferrari, claro. Sabes la que te puede caer encima si tú vandalizas un concesionario de Ferrari. Claro. Si se impusieran penalizaciones de ese estilo, ¿vale? Entras en un yacimiento ya solo por entrar sin permiso, no sé, 10.000 euros, por ejemplo. O sea, la gente, aunque tú no tengas esa sensibilidad de decir, uy, es mi patrimonio, es mi historia, es mi cultura, mis orígenes, como eso no lo tiene mucha gente, claro. Por lo menos decir, vale, este sitio tiene que ser importante porque si yo entro, me va a caer la del pulpo, ¿no? Crujir, claro. Yo creo que se tendría que castigar más y soy de las que digo que debería existir una policía del patrimonio. Más allá de Seprona, porque tampoco la dan para más. Entonces yo creo que debería existir una policía del patrimonio y unas penalizaciones un poquito más fuertes para estas cosas. La gente se lo pensaría un poco. ¿Ves que te estás cargando historia? Te estás cargando cosas muy... Y además,
Ya no arruinando historia, un trabajo. prehistoria. Tú sabes lo difícil que es trabajar en prehistoria. Es muchísimo más difícil. En prehistoria, yo siempre, mira, yo que estoy especializada en prehistoria, cuando hacía la carrera de historia, tú lo sabes también que eres historiador, la historia tiene una serie de herramientas con las que puedes estudiarla, tienes fuentes, tienes cosas a las que recurrir. En la prehistoria eso no existe, solo puedes utilizar ciencia pura y dura, porque no hay textos escritos, no hay nada, es lo como que mucho una pintura, ¿no? Y lo interpretas. Entonces, cuando ves algo tan importante como la huella humana más antigua, descubierta hasta el momento en Segovia, y que en la noche de San Juan, todo el trabajo de una campaña que tiene que ser, bueno, yo me imagino ser el responsable del yacimiento y yo que me echaría hasta a llorar. Ver cómo la gente lo ha destruido. Claro, ahora la campaña, ¿en qué consiste? En limpiar lo que la gente ha dejado ahí. Sí, pero ya está todo contaminado. Claro. Entonces, yo muchas veces a la gente le intento hacer ver y decir, no sé en qué trabajas o no sé a qué te dedicas, pero imagínate que llega alguien, o llego yo, ¿no? O llegamos y le tiramos basura a tu trabajo. Claro. O como con los arqueólogos aficionados. Sí. Pues me pongo yo a, no sé, a controlar aviones de manera aficionada, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, creo que hay muy poco respeto a la arqueología del patrimonio en este país por parte de nosotros, no por parte de otros países. Bueno, a todo lo que contenga cultura en general, yo creo. Sí, porque todas las ramas, sobre todo las humanidades, que están muy castigadas, pero eso tiene un poquito de culpa también, un poco esa idea, ¿no? de la persona que lee es un empollón, la persona que estudia es un pringao, tal. Esa construcción social que se ha ido haciendo a lo largo de los años, que es absurda. Ridícula totalmente. Ha hecho de las humanidades que son tan necesarias, y lo puedo decir porque estoy en los dos mundos, he estado en los dos mundos, en las humanidades y en las ciencias. Y las ciencias son increíblemente, o sea, son súper importantes, sin ellas no avanzamos, pero es que sin las humanidades tampoco. Tampoco. Y eso la gente no lo entiende. Ay, bueno. Pues te voy a despedir con esta tristeza, una por el vandalismo y la otra porque te vayas. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, Miriam, una semana más. Gracias a ti, como muy prontito. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante este mes y para despedir todos los programas de Enigma de la Historia, os traigo una pequeñísima presentación de estos 4 libros de Esqueleto Negro. Vamos a empezar por este que tengo aquí más cercano, que se llama Praderas Malditas. Es de Luis Emilio Hernández Agüe. He empezado a leerlo, la verdad que he empezado a leerlo y me ha gustado mucho, me parece súper interesante y súper intenso. Aquí tenemos El Rayo Silencioso de Óscar Bazán Rodríguez y no he empezado a verlo, he leído la sinopsis y la verdad que me parece súper interesante, la verdad, y súper inquietante. Vamos a seguir con Oscura Luna de Javier Vivancos. Este sí que me he leído un buen trozo. He de reconocer que me los han dado hace poquito, con lo cual no me puedo leer los 4 libros en un momento. Y la verdad que me parece muy tenebroso. Y este sí me lo he leído ya, ¿vale? El peso del silencio. Y bueno, os recomiendo todos, pero El peso del silencio de Marta Barilari me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que nada, cualquiera de estos 4 libros los vamos a enseñar cada programa durante este mes. Los pueden comprar en la librería, los pueden pedir o directamente a la editorial Esqueleto Negro. Así que aquí los tienen para que les echen un vistacito. Y nada, hasta el próximo día. Muchísimas gracias. Bien, pues como les decía al empezar, hoy les traemos un caso policial que pasó en los años de la transición, una época pues idealizada por algunos, pero muy complicada para muchos otros. El cambio de régimen en las instituciones no fue tan real como el cuento de hadas que nos quieren contar. Un día se acostaron franquistas y al día siguiente se levantaron como demócratas. Quizá fue el champú, nunca se sabe. Cierto es que todo esto fue un mal necesario para evitar conflictos y dejar que la democracia fuera ganando camino en un contexto social y político bastante movido. Era un momento de concesiones y olvido por todas las partes, esa es la realidad. Pero en todos los cambios quedan restos podridos, hipócritas, que aunque cambien la foto de Franco por la del rey, pues siguen queriendo manejar el cotarro hasta el día de hoy.
Porque sí, aún hoy, créanme, las instituciones siguen sin aclarar el apoyo que prestaron a los asesinos ni reconocer el sufrimiento de las familias. Y eso es algo que nunca cambia. Con dictadura o democracia, si las instituciones o sus miembros te llevan por delante, estás solo, a la izquierda o a la derecha. El caso es que 3 jóvenes trabajadores fueron asesinados por agentes de la Guardia Civil sin ningún sentido en uno de los episodios más oscuros y bizarros de la transición y la democracia. Así que con ustedes, el caso Almería. El 7 de mayo de 1981, en la calle Conde de Peñalver, Madrid, 2 etarras en una moto se situaron junto al vehículo oficial del teniente general Joaquín de Valenzuela, jefe del cuarto militar de la Casa del Rey. Cuando el semáforo se puso en verde, el copiloto lanzó por la ventanilla del conductor un artefacto explosivo, que hirió de gravedad a Valenzuela y mató a otros 3 ocupantes del vehículo. El mismo día, un SEAT 127 con Cobo, Montero y Mañas salía de Santander con dirección al pueblo de este último, Pechina, Almería, donde el domingo 10 hacía la comunión su hermano. El coche de los 3 inocentes, propiedad de Cobo, empezó a dar problemas nada más salir de Santander. Tuvieron que dormir en Madrid, en casa de un amigo. Siguieron viaje al día siguiente, pero a la altura de El Provencio, Cuenca, el vehículo se averió. Al taller. El mecánico lo llevó a Villarrobledo, Albacete, para que pudieran coger un tren a Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y de ahí otro a Almería. Pero tuvieron que cambiar de plan y decidieron alquilar otro vehículo. Para ello, un taxista les condujo hasta Manzanares, Ciudad Real, donde alquilaron un Ford Fiesta, con el que llegaron a Pechina en la madrugada del sábado 9 de mayo. Las fotos de 2 supuestos etarras se publicaron. Un tipo que había visto a los 3 jóvenes en Alcázar de San Juan las vio. Encontró parecidos. Los viajeros no le habían dado buena espina, parecían llevar prisa. Así se lo transmitió a un grupo de taxistas y a un transeúnte que decidió hacer una denuncia ante la Guardia Civil. El individuo que había hecho el descubrimiento fue a la policía. Eran las 14 horas. A partir de ahí, la fatalidad. La identificación es dada por buena en una comunicación interna de la Guardia Civil precipitada y con datos no contrastados. Los agentes creen descubrir que Cobo se encuentra en Santoña, Cantabria, con un amigo y que ha perdido el DNI, lo que arma la teoría de que los etarras viajan con su documentación. A los 22:40, el amigo de Santoña, implicado allá en la búsqueda, recibe una llamada policial. No sigas buscando a tu amigo Luis, porque ya han detenido a 3 sospechosos en Almería, que son los mismos que robaron la documentación de tu amigo. Si llama Luis, me lo comunicáis. Pero Luis no podría llamar. A las 20:30, miembros de la Guardia Civil localizan el Ford Fiesta en Roquetas de Mar, Almería, donde los jóvenes estaban haciendo unas compras. Media hora después, son detenidos con la reacción lógica: incomprensión, espanto. La reacción de un inocente, en suma. Trataron de explicarse, en vano. No opusieron resistencia, iban desarmados y no tenían armas ni explosivos. Dio igual. A las 6 de 10 de mayo, los cadáveres de Cobo, Mañas y Montero aparecen carbonizados dentro del Ford Fiesta en la cuneta de una carretera comarcal de Jergal, Almería. Presentan múltiples impactos de bala y les faltan partes de los brazos y las piernas. El lunes 11, 3 guardias civiles de Paisano comunican a la familia de Mañas su fallecimiento y le entregan el cadáver en un ataúd precintado con la prohibición expresa de que abriesen el féretro. Bien, pues estos son los primeros hechos. Imagino que les dará que pensar, que buscarán ustedes una explicación lógica a lo que pudo pasar. Pues bien, esto es seguramente lo que pasó. Les dejo la versión no oficial, pero seguramente la más real. No dejen de mirarla. El informe de la Guardia Civil del mismo día 10, ampliado y facilitado por Interior a la Agencia F. Base de la versión oficial hasta nuestros días. ¿Qué decía ese informe? Que se habían descubierto 2 pistolas bajo los asientos del coche, que el Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil ordenó por vía telefónica, sin dejar constancia escrita, que los detenidos fueran trasladados a Madrid, que el teniente coronel Carlos Tastillo Quero organizó un convoy con los 3 detenidos y 11 guardias civiles, que en uno de los coches, el Ford Fiesta,
iban los detenidos, que a pesar de ir esposados, se abalanzaron sobre sus custodios, lo que produjo un forcejeo por el que el vehículo quedó sin control, que los ocupantes de uno de los coches de escolta hicieron fuego contra las ruedas del Ford Fiesta, que se salió de la carretera cayendo por un terraplén e incendiándose, resultando muertos los 3 detenidos y heridos 2 guardias civiles. Fin de la versión oficial, que no se pondría en cuestión porque se articulaba sobre la supuesta orden dada por la Dirección General de la Guardia Civil, escribe Muñoz, y añade: sospechar de esta versión suponía aceptar que la jefatura del Instituto Armado había participado en el encubrimiento. La gravedad real del crimen se rebaja desde el arranque de la investigación judicial. El instructor de la Audiencia de Almería tomó declaración a 10 de los 11 guardias civiles. Castillo Quero se puso de repente enfermo, pero solo dirigió acciones contra 3. 8 integrantes del convoy quedaron exentos. Los 3 juzgados sí fueron condenados por homicidio, en sentencia de julio de 1982. A Castillo Quero, que durante el juicio había sostenido contra toda evidencia que los muertos eran terroristas y que volvería a hacer lo mismo, le cayeron 24 años. Muñoz hace un alto para buscar los porqués de la actuación de Castillo Quero, un hombre acostumbrado a la impunidad, un recomendado por la Zarzuela, que había salido impune tras matar a 2 hombres en 1979, si bien estos sí habían cometido el asalto a una gasolinera. Este suceso fue una clara manifestación del carácter violento de Castillo Quero y de algunos de los hombres bajo su mando. Además, presentaba notables paralelismos con el caso Almería, especialmente por la imagen que posteriormente se intentó crear de las víctimas, contra los que se lanzó una acusación no probada de violencia sexual. Castillo Quero, descrito por un teniente coronel como un imbécil poseído que presumía de una supuesta amistad con el rey, pudo actuar por deseo de vengar el atentado contra Joaquín de Valenzuela, la vez que agradar y agradecer, analiza Muñoz en su artículo. Los otros 2 condenados fueron el teniente ayudante Manuel Gómez Tornes, a 15 años, y el agente Fernández Llamas, a 12. Los reos debían pagar una indemnización de 4 millones de pesetas a cada una de las familias. El tribunal no apreció el agravante de conducta alevosa y traicionera y aceptó las atenuantes de cumplimiento del deber, en el caso de Castillo Quero, y dio obediencia debida en los otros 2. Los condenados recurrieron, sin éxito. Sentencia firme. Caso cerrado. Pero este relato ofrece una fotografía incompleta. Lo siguiente es un extracto de la carta dirigida por un agente testigo del trato recibido por los arrestados a la familia de Mañas en 1984. Fueron sometidos a interrogatorio. Acto seguido ordenó Castillo Quero que tenían que ser sometidos a garrote y pidió voluntarios. Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia, perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recibieron por separado. Posteriormente, los envolvieron en mantas viejas, penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no conocieran los maltratos. Antes de pegar fuego con la metralleta de los compañeros, el guardia C gastó 2 cargadores de 30 cartuchos cada uno sobre los cadáveres, en combinación con el depósito de la gasolina del Ford, acto seguido con el mechero que pegó fuego a la gasolina que se derramaba del depósito, añadiendo la que tenía en la lata aparte. Otro testimonio, de un teniente coronel de la Guardia Civil. Fue tal la tortura, la paliza, la cafrada que se les quedaron en las manos. Cuando se dieron cuenta los habían matado. Tuvieron que despedazar a aquellas criaturas para meterlos dentro del coche. Después se llevaron el coche, los despeñaron, le metieron fuego y se pusieron a pegar tiros. Pero nada de esto quedó convertido en verdad oficial, por supuesto. El encubrimiento empieza con la Dirección General de la Guardia Civil y continúa con el gobierno de la UCD, que considera los acontecimientos un trágico error. El titular de Interior no estaba dispuesto a hacer mención a ninguna cuestión que pudiera implicar a los superiores de Castillo Quero. Los superiores de Castillo Quero contribuyeron al encubrimiento y la situación de inestabilidad como consecuencia del 23F llevó al gobierno de Calvo Sotelo a limitar las responsabilidades y a proteger a los guardias civiles que fueron condenados. Dinámica que continuaron los diferentes ejecutivos que se sucedieron desde 1982 hasta nuestros días, porque ninguno,
ha estado dispuesto a reconocer que 3 inocentes fueron torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil, y este suceso fue encubierto por sus mandos del Instituto Armado primero y por diferentes gobiernos después. La protección continuó cuando el PSOE llegó al poder. Si bien el ministro de Defensa Narcís Serra terminó expulsando a los condenados de la Guardia Civil, a cambio, recibieron dinero procedente de los fondos reservados para mantenerlos callados. Bien, pues todo esto que han visto y escuchado no es una cosa mía, lo cuenta el historiador Roberto Muñoz Bolaños, que es un gran investigador y especializado en la transición. En una de sus entrevistas nos cuenta que el caso Almería no tiene comparación con ningún otro, pese a la abundante violencia del arranque democrático. Según sus propias palabras, ha habido presuntos etarras torturados hasta la muerte, uno fue encontrado en un río, esposado, pero aquí ni siquiera eran de ETA, de hecho se veía a la legua que no eran terroristas y había uno de Almería con acento cerrado. Los 3 se quedaron sorprendidos cuando se les detuvo, no había armas, no quisieron huir, nada de nada. Sin embargo, fueron perseguidos, arrestados, torturados, desmembrados, asesinados y quemados con total sangre fría o caliente, según estuvieran de animados los acusados. Los jóvenes no han sido nunca considerados víctimas del terrorismo. En una carta a una de las familias, la Guardia Civil se solidarizaba con los parientes y amigos de los 3 jóvenes, pero seguía considerando que fue una acción limitada a algunos guardias civiles y no a la Guardia Civil como cuerpo, obviamente, solo faltaría. Además, al considerar válida la sentencia, daba por buena la versión oficial de los hechos. Pero, ¿qué pasa con la memoria de los muertos? ¿Qué pasó con las familias que están en una situación terrible todavía a día de hoy? Pues nadie les ha dado explicaciones, aunque no creo que ya sinceramente las explicaciones les sirvan de mucho. Pues eso, con todo lo que les hemos contado, pues también se hizo la transición. Y por cierto, ahora que me acuerdo, hay una maravillosa película, El caso Almería, es del año 84, está dirigida por Pedro Costa, que representa súper bien este caso. Y como les digo, siempre cuando una peli es buena, si tienen posibilidad de verla, no se la pierdan. Pues para terminar este programa tan patrio que nos ha quedado, está nuestro españolísimo Daniel Brun. ¡Olé! ¡Olé! Bienvenido, y nos traes en Los Crímenes de la Historia un caso que tuvo mucha amiga en su momento. Sí, vamos a hablar de un caso de aquí de España y más concretamente nos vamos a trasladar a Madrid. Nos vamos a trasladar a la capital y vamos a hablar, pues vamos, una zona que madrileño no conoce, la calle Fuencarral. La calle Fuencarral. Pues ahí es donde nos vamos a desplazar a un crimen en pleno centro y un crimen bastante importante que ya no solamente es por el misterio de los hechos, el misterio del caso, sino que también cambió la sociedad por completo. Pues sí, pues ya sabes, todo tuyo. Pues estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1888, estamos hablando de un Madrid en el que se estaba completamente urbanizando, estábamos hablando ya del modernismo, estábamos hablando de la diferencia de clases se estaba quitando un poco, se estaba puliendo, pero todavía quedaban ahí ciertas escamillas. Nos trasladamos allí a 1888, a esa calle, a esa famosa calle Fuencarral, vamos a trasladarnos, vamos a ver esas calles con esos farolillos de gas, vamos a intentar trasladarnos ahí, sabemos que ahí también había buenas viviendas y aquí pues tenemos a la víctima que es Luciana Borcino, la cual es encontrada en la madrugada del 2 de julio de este mismo año. Es encontrada muerta en unas circunstancias bastante extrañas. La encontramos con 3 puñaladas, una de ellas en el corazón, la cual luego las autopsias nos revelan que esa punzada en el corazón la mató directamente, pero bueno, extrañamente la vemos en un escenario bastante extraño, la vemos tumbada en la cama, la vemos cubierta de aceite y pues prendida a fuego. Sí, porque esto, pues yo le digo al público que se imagine un 2 de julio en Madrid, un calor como el de todos los años, que no es novedad, no se llamaban olas de calor, se llamaba vida normal,
y pues que empieza a salir fuego de una vivienda. Ujú. Entonces, pues los gritos, el cotilleo, los vecinos, esa España era muy cotilla, si la de ahora es El cotilla. olor, que había un olor bastante... El olor, la otra era superlativa, pues hasta que derriban la puerta, entran los vecinos, en principio piensan que ha muerto quemada y, Sí, y todos preguntan por la criada, que ahora contarás tú. Y bueno, pues ahí aparece la señora en aceite, en petróleo, como tú dices, envuelta, lo cual ya es bastante sospechoso, cubierta con unos trapos mojados y las 3 puñaladas. ¿Y dónde estaba la criada? Y vamos a decir que la criada estaba tumbada, dormida. Dormida. El perro, también Sí. el perro de la familia, que era un bulldog, Ujú. estaba también narcotizado. Entonces aquí hay una situación bastante extraña cuando se Sí. le pregunta a... Es muy pro todo. Cuando Ya se lo le digo, es muy pregunta a profesional Higinia, todo. Higinia Higinia Balaguer. Balaguer, se le pregunta el caso y ella dice que ella vio el humo y se desmayó. Claro, la principal sospecha que tiene la policía es: aquí nadie ha escuchado nada, ¿para qué narcotizan al perro? Se dice que ella incluso fue también narcotizada. Ahí hay una situación Cosas raritas. muy extraña, hay una situación muy extraña y se extraña todo bastante más cuando empiezan a preguntarla. Y al principio ella da un nombre, ¿no? Da un nombre el nombre de Miguel. Miguel, un personaje que incluso la policía empezó a buscar, se dieron cuenta que este Miguel no existía. Empieza a dar otros nombres de varias personas, entre los cuales está el hijo de Luciana, Sí. el cual es José Vázquez Varela. El mote me encanta. Es El pollo Varela. El pollo Varela. El mote el pollo me- Varela. el mote me El pollo encanta. Varela. Pues da el nombre que es el hijo. ¿Qué ocurre? Que la relación que tenía esta mujer, hay que decir que esta mujer era de una buena posición social, Sí. adinerada. El hijo era un vividor, Sí. el cual había estado ya condenado por delitos menores. Vida disoluta y bohemia. Le pedía el dinero a la madre Sí. e incluso alguno de los delitos que tuvo es que llegó a pegar a la madre cuando la madre no quería darle el dinero, porque él pues se movía en ambientes bajos, se movía en el juego, se movía en la fiesta y se movía sobre todo también en la prostitución. Y Claro. las mujeres, nos da el nombre de este personaje y también cae automáticamente como sospechoso por todo lo que arrastra detrás. Pero, ¿por qué no es tomado como sospechoso real en sí? Pues primero porque ella ya da seis declaraciones completamente diferentes, Sí, total. en las que incluso nombra a Dolores, Sí, su amiga Dolores su Ávila. amiga Dolores, la mete ahí como cómplice. También incluso nombró a ciertos delincuentes de la época y cada vez ella iba cambiando Su versión. Yo creo que porque testimonio. sinceramente no sabía ni qué estaba diciendo. No, cuando le preguntan que por qué hace esto, ella decía, su defensa era que ella contaba lo que le habían dicho. Total. Entonces fue un poquito con todo esto que teníamos entre manos, ¿a quién podíamos juzgar? Claro. Y ¿Quién ahí- será la persona más fácil? Pues aquella que ha dado ya criada. como 6 o 7 testimonios Y luego estaba el falsos. intríngulis, que el hijo esa noche se supone que estaba en la Modelo. Que era la Exacto. cárcel que ahora es el Moncloa, es el, ¿cómo se llama? Donde estaba la Modelo. Hay como algo del ejército o algo así. No recuerdo bien. Donde estaba la Modelo, ahí en Moncloa. El Ministerio del Aire. Algo así, me suena que sí. Pues esa era la cárcel Modelo de Madrid, para los que vengan de turistas, pues que sepan que ahí Que ahí fue una estuvo la cárcel muy popular, muy Exactamente. popular. Y se supone que el pollo Varela estaba en la cárcel, que estaba en el talego metido. Pero aquí vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a darle chicha. Vamos a complicarlo porque aquí es donde ya vienen las conspiraciones que tanto Que tanto nos nos gustan, molan. que tanto nos gustan a ti y a mí. La cárcel de la Modelo, hay que decir que el director de la prisión es un nombre que nos suena bastante, Sí, unos sí, apellidos sí. que nos suenan bastante dentro de la historia española. Y es que estamos hablando de José Villán Astray, Astray, abuelo del... del glorioso mutilado. Exactamente. Y fundador de la Legión. Para Exactamente. que lo sepa la gente. Hay que decir que digamos que este José Villán Astray, se habla de que tenía
manga ancha con el señor, con el Pollo Varela, ¿vale? Sí. Es que mola, no me digas que no mola, el Pollo Varela. Mola. Sí, mola. Además, para un local, Sí. el Pollo Varela, yo creo que ahí dejo la idea. Digamos que tenía un trato de favor en el que salía y entraba, cuando quería. Por favores económicos, vamos. Vamos a ir a otra cosa extraña, que vamos a decir que Astray fue el que metió a Higinia a servir sí, exactamente, en la casa. Que existía esa conexión. Exactamente, que incluso se rumoreaba que habían llegado a ser amantes, habían llegado a ser amantes, y ahí como un trato de favor la mete ahí a trabajar en el... Sí, porque era una moza de buen ver, en esa época, de la época. Claro. El caso es que ya vamos conectando, ¿no? Y estamos viendo aquí unas cuantas piezas que, como siempre decimos, es casualidad pero coinciden. Sí. Es casualidad pero coinciden. Pero ¿cómo impacta esto en la sociedad española? Un caso tan jugoso, un caso tan llamativo. En pleno Madrid, en plena capital. Es que es buenísimo, es que lo tiene todo. Además que tenemos que hacer la competencia un poco allá que el Destripador, ¿no? Sí, entonces, exactamente. No, si la crónica negra española da para mucho. Se jugó con eso y fue realmente algo que le encantó al pueblo español, que se dividió en dos facciones automáticamente. Los periódicos no había día que no hablaran del caso, que no dieran su propia opinión, porque esto era una opinión que muchos decían que había sido el hijo y otros decían que había sido la sirvienta. Que había sido Higinia. Ibas a los cafés de Madrid y veías en los cafés de Madrid ese debate, ese eterno debate. Había mucha gente de pública. Cultura, o sea, no hablamos solo de las calles y del cotillo del barrio, sino en las tertulias literarias de los cafés. Exacto, y vas y además aquí las tertulias literarias, aquí gente como Pérez Galdós le dio mucha importancia a este caso. Pérez Galdós, que escribía ahí, si no me equivoco, para el diario Buenos Aires, hacía una crónica, además una crónica literaria que da para una colección. Pues como solo la sabía hacer Benito Pérez Galdós. Exactamente, y eso ni menos. Era un amarillismo, alimentó. Todo el mundo se especulaba, todos los días había una nueva noticia que daba una pista nueva, pero es verdad que la justicia fue un caso que quiso aclarar bastante rápido. Sí, quizá demasiado. Sí. Hay que decir que fueron 38 días en los que se instruye el sumario. Y hay que decir que ya estamos con el juicio el 26 de marzo de 1889. O sea, esto es preludio al juicio rápido. Sí, entonces es verdad que se intentó tapar un poquito las cosas. El caso es que, bueno, estaba llamando tanto la atención, la prensa se estaba lucrando también tanto, estaba creando ciertas discusiones que era una cosa que se quería cerrar dentro del juicio, e incluso en el juicio la gente pagaba por ir a verlo y poder verlo, y era pues como una conmoción, como un es que es lo que tú has dicho, ¿no? Era como la historia ya que el Destripador. O sea, que la gente se imagine que todos los programas de televisión hablan de eso, toda la prensa habla de eso, la gente en la calle solo hablaba de eso. La polarización era absoluta en el juicio. Total. Porque digamos que la fiscal la presentaba como alguien sin sentimientos, alguien completamente fría, capaz de mentir, mientras que la defensa la decía que era una pobre mujer, que había entrado a servir, que había sido manipulada, que incluso había sido drogada, o sea que no había un término. Y luego medio. También estaba la polarización de la riqueza y la pobreza. Porque hablamos de la pobre Higinia, pero de los influyentes, el Pollo y Millán Astray, que era gente con poder y era gente influyente, con lo cual... O sea, es que lo tenía todo. Eso hacía que la gente lo tenía todo. Tirara más para un lado, tirara y se viera ahí, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Se estaba haciendo una pequeña, las clases se estaban igualando, pues esto nos demostraba... Era un Madrid-Barça, eso, total. Claro, se estaba demostrando que aquí no había tal igualdad, y era un poco también a lo que se agarraban los higienistas y los valeristas, como que llegaron a ponerse ya ese nombre. El caso es que, bueno, el jurado no tuvo tampoco mucha duda, una persona que ha cambiado tantas veces el testimonio. Pues al final lo que ocurrió fue lo de siempre. La pobre Higinia Balaguer, culpable, condenada a muerte por asesinato y robo. A Dolores Ávila, la amiga y supuesta cómplice. Porque al parecer, no se sabe cómo ni por qué, en un registro bastante extraño aparecieron joyas de la fallecida
dentro de los fogones de Dolores Ávila. Pero claro, ese registro, vamos a pensar que no eran registros como los que son ahora. No sé, en una cocina, en los fogones que usas a diario como criada, que era Dolores Ávila, esconder unas joyas. Sí, es de otro de los misterios. Condenada a 18 años de cárcel. Y yo creo que en cierto modo esos 18 años silenciada. Silenciada. No dijo nada e incluso luego veremos el caso, ¿no? Luego veremos cómo sigue el caso. José Varela y Villarastray, pues absueltos por falta de pruebas directas, pese a que se sabía muy bien el trapicheo que tenía. A ver, el trapicheo ese estaba completamente demostrado porque no era el único. Y que Villarastray cobraba por ello y que era una costumbre. Justo. Era una costumbre para delitos pequeños, digamos. No vamos a decir que soltaban asesinos todos los fines de semana, pero para delitos pequeños con gente de nivel sí era una práctica bastante habitual en aquella época. Tampoco es un escándalo. No. Y caso único, bueno, tiene también otra cosilla que es el caso único, que es la ejecución, que es la última ejecución de Garrote Vil a ojos del público. Sí. A ojos del público. Se hacen las afueras de Madrid. Se hacen las afueras de Madrid el 19 de julio de 1890. Higinia Balaguer es colocada la suben arriba, la ponen en el garrote. Y decía Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán también, otra literata que escribió sobre ello, decía que era una imagen una imagen casi poética, ¿no? Que subió sin miedo, subió con los labios pintados y con una flor en el pelo, decía. Y decía que era una imagen como muy, muy, muy poética. Entonces, pues nada, ya se sabe, 20.000 personas reunidas. Es una barbaridad. Para ver la ejecución de una mujer. Empezaron a girar el garrote en silencio. Y ella creo que dijo 20.000 duros, ¿no? Sí, algo así. Le dijo, Dolores, 20.000 duros. Y ya sonó el crack. Y el posterior susurro de la gente. Y ya. Pues, ¿a qué se refería con eso? Claro. Más misterio, ¿no? Le dio ahí. Incluso la gente después de esto siguió todavía especulando. No se quedó la gente contenta. Los periódicos seguían vendiendo. Y todo lo que trajo hizo que pues eso, uno de los primeros cambios es las ejecuciones públicas, quitarlas, porque creen que se había convertido en un amarillismo, en un espectáculo absoluto. De hecho, serían 60, casi 70 años más hasta lo de Pilar Prades, que fue la última. Que fue la última, exactamente. Qué se convirtió en un auténtico espectáculo y... No, era un show. Y se llegó a cambiar eso, se llegó a cambiar también. Porque la gente no estaba en silencio, o sea... No. Insultos y vítores y, o sea, pues como un Madrid-Barça, igual, solo que la partió el cuello, el tornillo. Claro, era un espectáculo. Es visto una muerte como un espectáculo. Como un circo romano. Era como cuando lo llevaban a la guillotina. Sí. Tal cual. Exactamente lo mismo fue el ejemplo que puso el Estado y por lo que... Pero 100 años después, es que hablamos 100 años después de la guillotina. Y es por lo que se decidió que a partir de ahí solo se haría en centros La brutalidad es en privado, no en público. Sí, exactamente. Vamos a hacerla que no llegue tanto al público y que la opinión del público no esté tan presente, que no haga que se cambien muchas veces las opiniones Y sobre todo se cambió la prensa. La prensa se hizo menos amarillista. La prensa intentó hacerse menos amarillista. Es que hubo mucha investigación en este caso. Que se metieran mucho menos en el tema de la investigación, que no desvelaran tantas cosas al público. Y eso cambió, pero bueno, cambió que luego lo vimos cómo se transformó poco a poco otra vez. Bueno, volvió el tema con el caso de la mano cortada que hablamos en otras ocasiones, que volvió a cambiar un poco la prensa y la presencia del caso. Al final... Porque eran casos jugosos. Hombre, es que al final al público le gusta el true crime. Sí. De todos los tiempos. Yo soy súper fan. Claro, ¿no? Y ahí les pasaba. ¿Por qué vendía el caso? Claro. Tenemos que meternos ahí. Era un periódico el caso. Y era un periódico que vendía y estuvo tantos años porque vendía.
Luego intentaron reflotarlo, ¿no? En los 90 Sí, se intentó, final, se o al intentó, 2000 pero y ya tal, no. Pero ya no. ¿Para quién quería eso ya teniendo al Pepe Navarro en Telecinco? En el Mississippi y en el Pelícano. Porque que te lo claro, contaba además se todo. intentó reflotar en una época que teníamos también casos muy jugosos, Sí, muy de actualidad. o sea, Alcácer, etcétera, Alcácer, etcétera. Macastre. Sí, Acababa de pasar lo de Puerto Urraco años antes. Sí. O sea, teníamos el bastante. Bar España. Vale, es que- algún día lo tenemos que traer. Sí, lo tenemos que traer. Macastre, Bar España y Vaya movida la del Bar Sí. España. Habrá que traerlo. Habrá que traerlo. Habrá que traerlo porque es jugoso. Pero era una época en la que también se hablaba mucho de esos casos, en la televisión, ya Sí. había programas dedicados. Y que luego vino Internet. Y luego, bueno, ya con internet, ya olvídate. Ya olvídate, ya la prensa escrita. Bueno, ¿tú qué teoría tienes de todo esto? ¿O qué creencia? Yo la teoría es muy fácil. Realmente los tres eran culpables, pero ella estaba en peor posición que ellos y ella fue muñeco de paja. Yo siempre he pensado que, bueno, Millán Astray era culpable por lo que hacía, la mató el hijo por dinero y la dieron los 20.000 duros a ella y a la otra para que se comieran el mochuelo, pero sin pensar que la iban a ejecutar. Sí, yo soy de los que piensan eso. Yo pienso que ellas, Porque 20.000 duros de la época era una pasta, ¿eh? hombre, Era un dineral. calcula. ¿De dónde iba a sacar esa frase si no Higinia? Que no habría visto 20.000, no habría No, visto nadie, poca ni 1.000 gente lo había. duros en su vida En esa juntos. época poca gente lo había Claro, visto. Es que estamos o sea, hablando de 1888. Y es que hablamos un piso en la calle Fuencarral, casi Otra. esquina con la Glorieta Bilbao. He ido a verlo, he ido a visitarlo, que por cierto el número ya no es. Es el 95. No recuerdo el número, pero el número no coincide con el de la época. Es el 95 ahora. Que me costó investigarlo, estuve preguntando como friki que soy, estuve allí preguntándolo y tal para saber cuál era. Porque hay otro crimen en la calle Fuencarral, un Sí. poquito más adelante, El otro de Fuencarral. el que del se crimen llama. de la plancha. Sí. Que ese tiene miga también. Que ese es un poquito más adelante, donde estaba el antiguo mercado Fuencarral, un poquito antes. O sea que la calle tiene miguita también. Sí, ¿eh? se llama, ya te digo, ese caso se llama el otro de Fuencarral, Sí, ¿no? el Para otro de Fuencarral. para Es que diferenciarlo. este fue más puntero. Sí, Joder, sí, con porque- qué frivolidad se habla de las muertes. ¿eh? Y te das una vuelta por el centro y hay mucho. Muchísimo, muchísimo. Y tienes por ahí también tienes también Al lado del cine Callao el hay uno sastre, brutal. ¿no? Los asesinatos del sastre. Y luego pues está la casa de Hildegard, está, Sí, hay, no, hay no, muchas de- cosas. de- Está De hecho hay rutas, de hecho hay rutillas. el de Jarabo. Ujú, El de Jarabo. Bueno, perdónenme ustedes, yo me colé en el portal. ¿El de Jarabo? El de Jarabo, en la calle López Rueda, me colé en el portal y subí. Porque quería ver el portal porque ha cambiado poquísimo. Por lo menos cuando yo subí, había cambiado poquísimo. Entonces, quise verlo. A mí es un crimen, tío, que me marcó. Hicimos un programa, de hecho, con él. Yo le invito a la gente que vea el programa y si no, pues que lo busquen en internet, no pasa nada. Les perdono si no lo ven. Pero lo hice, tío, y subí las escaleras como un friki monster que soy, que, vamos, si me cruzo con alguien dirían de Valchala Oeste. Y tal, y donde estaba la joyería Husfer, que mató al otro socio, que luego había un tinte, había una tintorería. Una tintorería, sí. Y, joder, brutal, tío. A mí esas rutas macabras me Pues hay un flipan. montón ahí por el centro porque. Sí, no, sí, Madrid tiene muchísima Porque amiga. Madrid tiene muchísima amiga. Bueno, pues nos vamos. Pues vámonos. Venga. Nos vamos ya esta Hoy- semana, ¿no? El programa ha quedado muy chulo. Sí, hoy ha hemos quedado venido chulo. castizos, al menos Sí, por sí, mi sí, lado. sí. Bueno, hemos tenido el caso Almería, hemos tenido el crimen de la calle Fuencarral y Miriam, que siempre es el oasis en el desierto de tarados que somos nosotros, o sea que Exactamente. está genial. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel, y a ustedes, muchísimas gracias, nos vemos muy prontito, esperamos haberles entretenido y nada, en una semanita volvemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias. La próxima.